Bueno, acabamos de disfrutar este concierto de Javier Kovacevic. Hola Javier, felicitaciones por tu concierto. Hola, muchas gracias. Oye, muy lindo programa y cuéntanos un poquito, digamos, y vamos conversando sobre las obras, sobre la elección de este repertorio tan especial. ¿Mm? Sí, Y bueno, y vamos comentando en este concierto dedicado a Beethoven y Liszt. sí. En realidad este concierto estuvo mayormente dedicado a Liszt, por lo tanto me voy a referir más en extenso a la pieza que toqué, a la balada, pero me gustaría también contarles un poco de la pieza de Beethoven que toqué, además que estamos conmemorando los 250 años de su natalicio, así que voy a aprovechar la instancia para hablar un poco de él. Em, es muy importante saber que además de compositor, Beethoven fue también pianista, y fue un pianista virtuoso. Eh, Cuando comenzó a quedarse sordo, tuvo que dejar de tocar paulatinamente, ¿ya? Pero en los primeros años, desde que había llegado a Viena, em, él era un pianista muy reconocido, muy famoso, y que recorría las casas de los nobles y deslumbraba a todo el mundo tocando, improvisando, etcétera. Hay también en realidad no es un mito, porque está casi comprobado que fue así, que Beethoven tocó para Mozart una vez y que Mozart lo vio y desconfió bastante. Dijo, no, no creo mucho que este joven que viene de esa ciudad de Bonn, con el aspecto que tiene, no confío mucho en él, pero al escucharlo improvisar, le dijo a los que estaban ahí que algún día Beethoven le iba a dar al mundo de qué hablar, por la manera en que él tocaba piano. Em, Después de eso, Beethoven tuvo que volver a Bonn por distintas situaciones y años después logró volver a vivir en Viena, pero Mozart ya se había muerto. Entonces ese podría haber sido el único encuentro entre ambos compositores. En este tiempo, cuando recién había llegado a Viena, Beethoven, como conté antes, estaba gozando de bastante reputación como improvisador, como virtuoso al teclado, pero aún no había consagrado su fama como compositor, ni tampoco había publicado su primer opus. De hecho, si ustedes se fijan, esta pieza tiene una WOO, que significa Werke ohne Opus, o trabajo sin opus, ¿ya? Muchos de los cuales son piezas que él compuso siendo muy joven y que no las encontraba tan buenas, entonces él nunca quiso ponerles un opus. El opus 1 es la primera vez que él dijo, esto es una obra mía, este soy yo como compositor, aquí está. Pero esta pieza es anterior a eso, ya es una pieza muy temprana. Todavía tampoco se había dado cuenta de que se iba a quedar sordo después. Entonces era un Beethoven distinto, muy distinto, por ejemplo, al de la Novena Sinfonía, ¿ya? Y muy ligado todavía al clasicismo vienés. En este tiempo era frecuente que le diera clases a miembros de la aristocracia, y es muy posible que estas variaciones hayan sido un encargo, que le hayan dicho de un día para otro, oye, me gustaría que compusieras variaciones sobre este tema, ¿ya? Y le pasaron esta melodía, que viene de una ópera de Paisiello, que se llama La Molinara. Es una melodía muy cortita, de bastante simplicidad y amigable. Las variaciones son en total 6 y son cortas, ¿ya? En total la pieza debe durar 5 minutos, de principio a fin. No son técnicamente tan desafiantes y siguen un esquema bastante convencional, en el sentido de que se nota, por ejemplo, ya, esta variación es para escalas de la derecha, esta es para escalas de la izquierda, ahora arpegios, ahora una variación más seria en modo menor, ¿ya? Y al final se va poniendo cada vez más virtuoso. Hay unas escalas cromáticas rápidas, la última variación es bastante grandilocuente. Es una pieza que estoy muy contento de haber escogido porque se puede tocar dentro de los primeros años, ya se puede tocar, por ejemplo, en un quinto año de piano, y también es bonito tocar después, cuando uno ya está, al mismo tiempo que uno está haciendo, por ejemplo, la Waldstein u otras obras más grandes, poder también ver qué es capaz de hacer uno con este tipo de piezas. Y en particular esta, cuando yo estaba estudiando piano, estaba recién empezando, hubo una presentación en el conservatorio y una compañera mía tocó estas variaciones. Y yo me acuerdo que las escuché y quedé deslumbrado. Encontré que ella era la pianista más virtuosa que había escuchado prácticamente. Y lo único que quería era tocarlas. Pero todavía me faltaba un poco, me faltaba un par de años para poder tocarlas. Entonces las leí igual, a escondidas de mi profesor, y me inscribí para tocarlas en un evento. Y después mi profesor lo descubrió y me dijo que mejor esperar un tiempo antes de tocarla. Así que pasó mucho tiempo en el que tuve muchas ansias de poder hacer esta pieza en público. Finalmente la trabajamos en clase y la toqué
pero es una pieza a la que yo le tengo mucho cariño porque de alguna manera marca ese momento en el que yo pude empezar a tocar piezas que yo sentía de verdad que eran difíciles. Así que estoy muy contento de haberla retomado. Me permito interrumpirte un poquito, Javier, en esto que tan interesante que dices, porque ese tipo de obras, y yo cuando enseño también y en la clase de metodología, siempre lo digo que ese quinto año, sexto año de piano es muy complejo y muy importante porque es el momento donde está la bisagra entre que tú dejas de tocar obras que son netamente eh, eh, formativas y empiezas a entrar al gran repertorio, digamos. Y esta obra, las Nel Corpiu que acabas de tocar, no sé, la sonata de Do mayor de Mozart, la 545, o las sonatas de Beethoven del Opus 49, por ejemplo. ¿Ah? Son obras que están ahí enmarcadas en ese quinto, sexto año, que ya te llevan a decidir si vas a querer ser pianista profesional. Entonces, efectivamente, así como decías tú que te parecía una obra muy grande, muy compleja en esos años, es porque justamente ya son la puerta de entrada al gran repertorio de piano, digamos. Desde séptimo año, sexto, séptimo año para adelante, el alumno ya está tocando las mismas obras que va a tocar en la etapa superior, ¿ah? Ya comienza a entrar a los preludios y fugas de Bach, ya sonatas un poco más complejas, etcétera. Entonces te empiezas a encontrar con obras que después van a aparecer en el repertorio, y es en el repertorio de un recital de piano, y obras como estas pocas veces se ven en un concierto de piano de un pianista profesional, pero son muy bienvenidas porque da mucho gusto escucharlas en una interpretación acabada de un pianista que ya está formado, ¿te fijas? Así que yo creo que es un acierto muy grande el que tú hayas elegido tocarlas en esta temporada. Muchas gracias. Después, continuando, toqué la balada de Liszt. Sobre Liszt se puede decir mucho, sobre todo porque él en realidad es una de esas personas que son tan influyentes que no solamente destacan en un campo, sino en varios. Y de Liszt se pueden decir muchas cosas como compositor y otras muchas también como intérprete. Entonces me voy a referir brevemente a ambos aspectos, ya a estos dos polos. Como compositor, él fue muy innovador, ya aportó sin duda a la historia de la música, porque se encargó de explorar la afinidad, las posibles relaciones que podría haber, por ejemplo, entre las leyendas, entre la literatura, la música, la poesía, la pintura, y cómo estas otras cosas que son extra musicales, digamos, estos elementos que son heterónomos a la música misma y a cómo suena, cómo podrían transmitirse de alguna manera. Hubo otros compositores, por ejemplo, Héctor Berlioz, que tiene su famosa, esa sinfonía que venía con un programa donde cada movimiento iba representando una escena, la Sinfonía Fantástica. Bueno, Liszt hizo lo propio al inventar un género que se llamó el poema sinfónico. También mantuvo una relación bastante estrecha con Wagner, en este sentido de representar un romanticismo que pretendía como una unidad entre todas las artes, que pretendía convertir a la música en el punto cúlmine que era capaz de sintetizar todas las artes, ¿ya? Era una visión muy optimista la que se tenía sobre la música misma. Y bueno, por otra parte, tenemos al Liszt pianista, que fue realmente impresionante para las personas que lo vieron en su tiempo. Él estudió con Czerny y también estudió con Antonio Salieri, ya como muchos otros compositores, por ejemplo, Schubert también estudió con Salieri, Beethoven también estudió con Salieri, aunque en la película famosa de Mozart sale Salieri como que fuera malo, ya y prácticamente como si hubiera matado a Mozart, en realidad eso es una licencia poética de la película, porque no fue verdad, solamente fueron contemporáneos de él y Mozart, pero fue profesor. Y fue un compositor respetable por lo demás, Sí, que permanece hasta nuestros días, digamos. Hay muchas obras que se tocan incluso de él. y bueno, con ellos estudió, pero el cambio radical se produjo cuando vio tocar a Paganini. Paganini era un violinista muy virtuoso, que incluso se comentaba que había hecho un pacto con el diablo, porque ya nadie podía creer que alguien tocara así. Hay todo tipo de leyendas en torno a su persona.
es una personalidad muy relevante dentro de la historia de la música. Y la cosa es que cuando Liszt lo vio tocar, se le ocurrió que este mismo virtuosismo y toda esta pirotecnia que Paganini tenía en el violín, él podía trasladarla al piano. Entonces se puso, y además él era un virtuoso excepcional, tocaba las obras más difíciles de Beethoven, tocaba la sonata, la Hammerklavier, que es una de las últimas que Beethoven compuso, que nadie se atrevía a tocar en público, bueno, Liszt la tocaba. También hacía transcripciones de repente, por ejemplo, tocaba una sinfonía de Beethoven entera, la transcribía al piano y la tocaba. También improvisaba mucho en los conciertos, cambiaba algunas cosas. O sea, era un músico con una facilidad para improvisar, para tocar, para componer, realmente abismante. Claro que tuvo sus detractores, porque algunos encontraban que lo que hacía en el fondo era como un show, que de alguna manera este virtuosismo y toda esta pirotecnia eran un poco vanas, ¿ya? Un poco banales. Pero en realidad nadie puede negar que como compositor el aporte que hace y las obras que tiene son realmente maravillosas, ya sean para orquesta o para piano solo. El catálogo de Liszt es muy extenso, entonces por supuesto que hay obras distintas. Quizá algunas son más destacables que otras. Igual hay un pianista que las grabó todas, una colección muy larga, Leslie Howard, de discos. Es mucha música realmente. Pero bueno, la cosa es que él, como intérprete, fue muy famoso, lograba que la gente se desaforara, que gritara, que le tiraran rosas, que se desmayaran. O sea, fue, podríamos decir, una especie de rockstar de la época. Y además empezó a ganar mucho dinero con esto. Entonces hacía giras y hacía conciertos que ya no eran para los nobles en un palacio, sino que cobraba entrada. Entonces hacía que la música se volviera accesible a las masas. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que es el inventor del moderno recital para piano, además del poema sinfónico. Eso creo yo que es tal vez de todo, porque hay mucho, lo más relevante. Por otro lado, la personalidad de Liszt era bastante compleja, porque de partida tenía un interés religioso muy grande, tanto así que terminó ordenándose sacerdote en los últimos años de su vida, pero al mismo tiempo tenía fama de ser muy mujeriego, entonces era una persona que despertaba todo tipo de reacciones en su época, algunas de admiración y otras de rechazo, porque lo encontraban una figura demasiado subversiva, ¿ya? Y excesivamente grandilocuente o superficial. Pero esto en realidad es un prejuicio. Ahora también es verdad que Liszt se aprovechaba porque sabía que a la gente le gustaba lo que hacía, y hay registros, por ejemplo, de que cuentan que él tiraba los guantes al público, o que a veces exageraba las caras, que se ponía a hacer unas cosas. Eso puede que haya sido verdad, sin duda. Y también fue el músico que más posó para retratos durante todo el siglo XIX. Fue retratado muchas veces. La balada número 2, que es la pieza que yo toqué, es una tal vez de las más tocadas, de las más conocidas hoy. Hay bastante discrepancia sobre si esta pieza fue compuesta pensando en una poesía o en un mito, o si fue compuesta simplemente como música abstracta, como música no programática, sino como música pura. Sin embargo, yo prefiero creer, y me gusta mucho la versión que propone el pianista Claudio Arrau, que dicho sea de paso, había estudiado con discípulos de Liszt, que a su vez habían sido discípulos de Beethoven. Hay toda una línea ahí. Entonces, Claudio Arrau propone que él, como heredero de esta escuela, aprendió que la pieza estaba inspirada en un mito griego acerca de un amor prohibido entre Hera y Leandro, que se trataba de que Hera estaba, por supuesto, enamorada de Leandro, pero los padres estaban en contra de esta relación. Entonces habían urdido un plan para impedir que ellos se vieran, y la encerraron en una torre que estaba en medio del mar, y ahí la dejaron. Pero Hera en las noches encendía una vela en medio de este faro, y Leandro nadaba hasta ella, todas las noches. Pero una noche, lamentablemente, Hera entonces se queda dormida y la vela se apaga, se desata una tormenta y Leandro se muere ahogado. Entonces al día siguiente ella descubre esto y se lanza por abajo de la torre. Esto es muy típico, este tipo de tragedia, ¿no es cierto? La tragedia griega. Se lanza entonces hacia abajo y muere también. Y después los padres se arrepienten, los entierran juntos. Es toda una historia que a mí me parece bastante plausible, porque es posible identificar estas tormentas en la mano izquierda, esa escala que hace esas olas del mar en un contexto bastante oscuro, inquietante. ¿Ya? Hay una amenaza ahí que se siente.
sea esto cierto o no, ¿ya? Lo que se escucha en la práctica son contrastes evidentes entre oscuridad y luz, ¿ya? Entre el bien y el mal, entre algo muy apacible y algo que es aterrador, algo que es muy oscuro. También hay otra versión que dice que esta obra estuvo basada en una balada gótica de Bürger, que se trata de una mujer que reniega a Dios y tiene que cabalgar entre puros espectros y personas muertas en medio del cementerio, en una atmósfera muy lúgubre. Con todo, entonces, la pieza esta tiene esta contraposición evidente entre un carácter y otro, y que va mutando alrededor de la pieza. El tema aparece muchas veces de diferentes formas. Ahora bien, hacia el final de la pieza, el tema del principio, que hace la mano derecha por encima de todas estas escalas cromáticas pedalizadas de la mano izquierda, se retoma hacia el final, pero ahora cambia al modo mayor. Esto significa, en realidad, que suena más luminoso en la práctica, ¿ya? Es el mismo motivo, el mismo ritmo, pero las notas cambian un poco de tal manera que se siente más expresivo, más extrovertido, más calmo y más luminoso. Y va tomando cada vez más fuerza esta extroversión hasta llegar a un clímax muy glorioso, unas escalas ahí que hace al final con la melodía por debajo, y luego de esto la melodía se va desvaneciendo y termina en un final muy suave y muy sereno, que de alguna manera podría vincularse a este final en paz, donde los amantes se reúnen por última vez. No sé, Alex, si se me ha quedado algo en el tintero. No, ¿Quieres agregar mira, alguna cosa? es muy linda la historia de esta balada, si es que fuese, digamos, esta la inspiración. Eh, a mí me hace mucho sentido, digamos. Tú sabes que, bueno, tú eres muy joven, pero cuando vino a Raúl, a Chile el año 84, eh, digamos, el año 83 se celebraron los 80 años de su natalicio, en todo el mundo se hicieron conciertos y resulta que se transmitieron por todo el mundo esos conciertos y en esos conciertos tocó la balada Claudia Raúl en la celebración de sus 80 años porque era una obra que él quería mucho y que le gustó mucho toda la vida, la tocó muchas veces en su vida. Y efectivamente, incluso en el libro que Conversaciones con Rarrao, él hace un análisis muy exhaustivo de la balada en torno a este mito. ¿Mm? Y va mostrando, digamos, que son 4 noches hasta la última que se desata la tormenta. La primera noche llega tranquilo, la segunda también, la tercera con mucha dificultad, pero la cuarta se ahoga. Y justamente cuando tú bien comentas que se entera de esto, se lanza al mar y de alguna manera la música también tiene una especie de transfiguración, tiene un momento donde aparece ese mismo tema de una característica muy romántica y es cuando ellos están, digamos, en otras dimensiones transfigurándose. Y realmente, bueno, de alguna manera, si se quiere, en el romanticismo, de alguna manera también el clasicismo, pero mucho menos. En el romanticismo comienza también una manera de escribir la música. En este caso podría ser una música programática, pero también las partituras empiezan a tener características que antes no tenían. Por ejemplo, que aparte de las notas, están las articulaciones, están los crescendo, los disminuyendo, todas estas cosas que ya están en el clasicismo, pero empiezan a aparecer algunas cosas que tenemos que plasmar en el toque desde una cosa un poco literaria. Por ejemplo, cuando dice la partitura con fuoco o afanato o cuando dice con ánima, con el alma, o sea, tocar ese pasaje con el alma, no con los dedos, ¿te fijas? O tener estas imágenes que te hacen inspirarte un poco más en las obras. Y en el caso de Liszt sucede también esto. Y bueno, y en los años de peregrinaje hay una serie de obras también muy, muy descriptivas, como los Juegos de Agua en la Villa de Este, que son esas fuentes que están ahí cerquita de Roma, en Tivoli, que están inspiradas en eso, o las campanas de Ginebra, por ejemplo, que están en el álbum de Años de Peregrinaje. Entonces, se empieza a producir de alguna manera Liszt, así como Beethoven
es una bisagra entre el clasicismo y el romanticismo. Aquí podríamos decir que Liszt, quizás podríamos decir que era el primer impresionista también, ¿ah? Por su armonía, por su búsqueda, digamos, por su innovación armónica, si se quiere. ¿Mm? Y a mí me llama mucho la atención también cómo se va desarrollando la escritura en ese sentido. Por ejemplo, en obras de Scriabin después encontramos pasajes donde dice tocar con delicia, o tocar, o dice ahí, este pasaje dice divino. Entonces, te fijas, entonces, esta cosa que hace al pianista, al músico, interpretar de una manera distinta, con una sensibilidad distinta, pero también al que escucha, un auditor que sabe esta historia, escucha distinta la balada que si no la sabe. Le hacen más sentido las olas, las octavas quebradas, sintiendo cómo se va desesperando Leandro ahí en el momento que no puede, y tiene esos acordes como que se está ahogando prácticamente, antes del momento, digamos, culmine donde muere, digamos, que es en ese mi abajo, cuando esa cromática que va bajando y termina en un mi, muy, muy piano, es el momento en que él muere. Después de haber luchado con esa tempestad. Pero bueno, yo pienso que son cosas, estos misterios que tiene la música y que hacen que tanta gente en el mundo se dedique a la música, y en los países que son más, no quisiera decir, sí, digamos, desarrollados musicalmente, donde la música es una profesión más, hay mucha gente que sueña con que alguno de sus hijos sea músico profesional, digamos. Quizás en nuestro país todavía nos falta para llegar a eso, digamos. Ojalá que con iniciativas como las orquestas juveniles, nosotros con nuestra Fundación Pianos para Chile también queremos aportar, permeando la educación, mostrando que este es un camino, que este es una profesión. No es solamente esto que te llega el talento desde un nimbo centellante del cielo, digamos, y te llega el talento. No, aquí hay un trabajo también, es una profesión. Hay una anécdota muy bonita que me permito contarte de Alfredo Perl una vez en una entrevista, que le preguntan cuántas horas estudia, y él no sé si dijo 5 o 6 horas diarias, y la periodista le dice, eso sí que es vocación. Y Alfredo le responde, ¿y no será una profesión? Entonces, bueno, un poco invitarlos a todos, el público que está viendo que vio este concierto, que está viendo esta conversación contigo, Javier, a seguir conectándose a nuestras transmisiones que van a durar hasta fin de año, hasta el 20 de diciembre, con un programa muy, muy grande, con músicos que nos han acompañado este año, 2020, celebrando los 250 años del natalicio de Beethoven, pero también con otros compositores que están insertos en estas programaciones. Te saludo, Javier, te felicito nuevamente por el concierto y nos estamos viendo más adelante. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.